Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de TN5 Matutino. Iniciando la semana, hacemos comunicación en estos instantes con la periodista Maylin Paola Coto. Hay un incendio en Ciudad San Pedro Sula. A esta hora con usted, Maylin, gusto en saludarle, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Efectivamente, y es que en horas de la madrugada se dio un incendio aquí en el barrio Cabañitas, exactamente entre la 14 y 15 avenida, donde pues las llamas consumieron un apartamento y parte de una vivienda. En estos momentos los vecinos están alarmados porque la otra parte de la vivienda que fue afectada está agarrando fuego de nuevo. Ellos pues están tratando de enfriar la misma pues con una manguera y tratando de quitar las láminas. Se está haciendo el llamado al cuerpo de bomberos para que vuelva aquí al barrio Cabañitas porque de nueva cuenta pues está agarrando fuego esta vivienda. Se vio afectado un apartamento y parte de la misma. Sin embargo, ustedes están observando, ya está saliendo humo y Energía Honduras pues ha venido aquí a este pasaje para cortar el fluido eléctrico. Están haciendo el llamado a los bomberos, los vecinos están tratando de quitar las láminas y así poder ingresar a la vivienda en ese cuarto pues que está agarrando fuego y de una manera pues tratar de que esto no se vaya a extender. En horas de la madrugada, aproximadamente a las 2:50, inició el siniestro que consumió un apartamento y parte de esta casa. Sin embargo, está agarrando de nuevo pues fuego. Esto es lo que le puedo llevar. Aquí en esta vivienda pues habitan 3 personas. Afortunadamente no hubo lesionados, pero sí están alarmados porque aquí las casas están pegadas. Es sumamente peligroso ya que es un pasaje. Usted puede observar atrás hay una vivienda donde nosotros estamos ubicados, es en la casa de un vecino y la casa que está agarrando fuego nuevamente pues está sumamente pegada con las demás y también hay bastantes árboles que pueden dificultar que ellos pues traten de sofocar las llamas. Se puede observar el humo que está saliendo, Juan Carlos. Esto es lo que les puedo informar a espera del cuerpo de bomberos. Gracias a la periodista Maylin Paola Coto con ese reporte. Vamos ahora de inmediato a lo más importante suscitado precisamente en las principales ciudades del país. Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, en el resumen de nuestra patrulla nocturna. Para iniciar la patrulla nocturna de la capital nos trasladamos hasta el peaje de Zambrano, donde el equipo forense del Ministerio Público efectuó el levantamiento del cuerpo de un joven que murió producto de varios impactos de bala que miembros de la barra deportiva Ultrafiel le propinaron. Y la causa de su muerte es porque Laura Oxiso era miembro de la principal barra deportiva adversa, es decir, la del equipo Motagua, según lo relataron testigos que, al igual que las víctimas, también vivieron momentos de terror una vez que los atacantes abrieron fuego contra el grupo de personas, matando a una e hiriendo a 6. ¿Se dedican ustedes a hacer viajes expresos? Ahora era la primera vez que andábamos jalando a estos muchachos y yo creo que ya tenemos la experiencia de no volverlo a hacer. El viaje es totalmente tranquilo, nos estaba comentando. Ustedes salen de Ciguatepec y llegan a Tegucigalpa como a la 1 de la tarde sin ninguna novedad. E incluso regresan y todo tranquilo. El problema fue que se les dañó el bus en este lugar y fueron alcanzados por estas personas. Así es, así como usted lo dijo, así es. Ustedes se encontraban entonces varados, es decir, el vehículo se les había dañado, no es que estas personas los detuvieron. No, nosotros estamos parados porque el vehículo se había arruinado y las personas se habían bajado. Y en lo que nosotros estamos tratando de arreglar el carro. Entonces, debajo del vehículo, debajo del bus. Sí, está el motorista y estoy yo que le estoy ayudando ahí a repararlo. Entonces se paró un bus amarillo ahí atrás de él. Y entonces se bajaron y hicieron disparos y ahí empezaron a macanear la gente ahí. ¿En qué momento se dan cuenta ustedes que se trata de atacantes? Ya cuando porque ellos se bajan ya disparando, se bajan disparando y los otros muchachos que estaban ahí sentados ahí, los que pudieron correr se corrieron y los otros no, los macanearon ahí. ¿Cuántas personas aproximadamente se bajaron del bus a hacer daño? Yo creo que de ellos piensan de haber bajado unas 30 personas, creo yo.
Pero comenzaron atacando, disculpe, a los simpatizantes del equipo Motagua. Ustedes trasladaban simpatizantes del equipo Motagua, comenzaron atacando a los que estaban afuera del bus, abajo. Afuera y todos, la mayoría, todos estaban afuera. Todos los simpatizantes, por eso fue que ellos los conocieron, porque ellos andaban identificados con la camiseta del Motagua, entonces por eso fue que aquellos se pararon. ¿Qué más hicieron estas personas al llegar a ese lugar, aparte de atacar a los simpatizantes del equipo Motagua? Es decir, generaron daños en la unidad, robaron algo, ¿qué más hicieron? Sí, robaron porque se robaron la carátula del radio, se llevaron un extinguidor y varias cositas que andábamos ahí en el bus, ellos se la llevaron. De los lesionados también hay damas, es decir, a esas personas no les importó atacar también a mujeres. Sí, no les importó, sí, porque hay una muchacha que como que está baleada, y hay otras que ya van golpeadas también. La persona muerta se trata de Tristan Abacu Guevara, de 20 años, originario del municipio de Ciguatepeque, del mismo lugar de donde son originarias las 6 personas que resultaron heridas, unas producto de impactos de bala y otras debido a los golpes que el grupo rivales ocasionaron, valiéndose de su ventaja armada y numérica, pues en el bus de los ultrafielistas se conducían unas 60 personas y algunas armadas frente a los 30 motagüenses del Rapidito. De los 6 heridos, 3 fueron llevados en vehículos particulares hacia clínicas de Comayagua y el resto fueron ingresados al Hospital Escuela y fueron identificados como Marvin Tomás Martínez, de 20 años, Marlon Ramos, de 24 y una dama de 40 años que corresponde al nombre de Milagro Marín, los que por fortuna ya están fuera de peligro. De acuerdo al conductor del bus, el error de las víctimas fue bajarse de la unidad y, plenamente identificados, ubicarse a orillas de la carretera, visibles ante cualquier transeúnte, decisión que deja un aprendizaje tanto para la afición deportiva como para las autoridades policiales, que tendrán que incluir a sus estrategias de seguridad las probabilidades eventuales que ayer se vivieron fuera del perímetro preventivo acordonado por las fuerzas del orden público ante el encuentro deportivo. Y los incendios forestales que tanto han proliferado en los últimos días fueron la noticia durante la tarde de ayer por las magnitudes alcanzadas, así como los daños y pérdidas materiales que generaron, pero no se detuvieron durante la noche, ya que debido a los niveles que las llamas alcanzaban, era casi imposible que la fresca noche la extinguiera. Estas son imágenes que muestran cómo ardía en llamas una de las pocas zonas boscosas que le han quedado a la capital, ubicadas en los bosques de Zambrano y en el sector del Valle de Amarateca, donde se pudo observar durante la noche entera cómo el fuego arrasaba de forma general la flora y fauna de la zona. Más información de la patrulla nocturna con Cristian Baide hasta la zona norte del país. Gracias, Carlos. Buen día, Honduras. A continuación, lo más relevante en noticias ocurridas entre anoche y esta madrugada en la zona norte del país. Comenzamos con un violento hecho registrado en Puerto Cortés ayer en horas de la noche. A unos 200 metros de las casetas de peaje, un hombre y su hijo fueron atacados a balazos por desconocidos hasta ultimarlos. Se trata del señor Luciano Gabarreta, de 70 años de edad, y su hijo Alfredo Gabarreta, de 40 años. Según la versión preliminar del doble crimen, padre e hijo iban caminando cuando repentinamente un vehículo se detuvo junto a ellos y sin mediar palabras abrieron fuego, dejando sin vida en el lugar a Luciano, mientras que su hijo Alfredo fue trasladado por una ambulancia del Cuerpo de Bomberos hasta el Hospital Porteño, donde minutos más tarde fue declarado muerto. La policía abrió una investigación en torno a este hecho, pero hasta este momento se desconoce el móvil y a los hechores. Otras 2 personas murieron luego de sufrir un fuerte accidente vial en la carretera CA5, específicamente en la aldea Las Flores de Santa Cruz de Yojoa. Una bolsa con pañales desechables usados fue la causante de que 2 de 3 hombres resultaran muertos. Carlos Palma, conductor del automóvil marca Mitsubishi Lancer, pereció de manera casi instantánea, mientras que Junior Leiva murió cuando era llevado al Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, por lo que fue entregado por una ambulancia en las instalaciones de la morgue del Ministerio Público en la capital industrial. No obstante, el sobreviviente de nombre Franklin Castro tuvo varias heridas y fuertes golpes en diferentes partes de su cuerpo, hasta el punto de casi perder una de sus orejas. El testimonio de algunos vecinos del lugar establece que al aplastar la bolsa de los pañales y con la falta de iluminación en esa carretera, Palma perdió el control del automotor e impactó contra un árbol. Logró salir, pero en un estado agónico.
Minutos después falleció. Familiares de los hoy occisos indicaron que los 3 hombres viajaban hacia Comayagua, ya que un pariente de ellos está hospitalizado y necesitaban ir a dejar algunas cosas. Otro levantamiento se efectuó en la colonia El Paraíso de San Pedro Sula, en la carretera que conduce hacia Ticamaya, donde un joven que no fue identificado por falta de documentación personal fue ultimado a balazos por desconocidos. Medicina forense ingresó el cadáver en calidad de desconocido a la morgue sanpedrana. Y una unidad de la policía preventiva fue objeto de un ataque armado en el barrio Paz Barahona de la capital industrial. Según el reporte policial, una camioneta marca Ford Escape transitaba en una de las calles en contravía y al ver esa acción los agentes de la policía le hicieron parada. Sin embargo, en lugar de obedecer, los ocupantes de la camioneta abrieron fuego contra la patrulla y acelerando a fondo lograron escapar de los uniformados. Se presume que los hechores son miembros de una banda delictiva que opera en varios sectores sanpedranos. Germán Vallecillo nos presenta ahora lo más fresco en noticias desde La Ceiba y ciudades aledañas. Muchas gracias, Cristian. Iniciamos en el malecón turístico con la presentación de este bello ramillete de flores del Jardín Ceibeño, señoritas que aspiran al reinado de la Feria Isidra, cuya selección se realizará el propio día de la coronación, el próximo sábado 12 de mayo. Y a propósito de las actividades de la Feria Isidra, este fin de semana fue inaugurada la Plaza Isidra, en la que noche a noche se estarán presentando espectáculos musicales que nos resume uno de los integrantes de la agrupación Rolands. Tenemos un itinerario bien apretado para darle a todos los ceibeños. La empresa musical Roland hizo esto mano a mano con la alcaldía y municipalidad, ¿verdad? Nos han apoyado bastante y esperamos ahora el apoyo de todo el público nacional e internacional, que deje venir todo el mundo. El ambiente de la feria ya se percibe por todos lados, como la plaza de los juegos mecánicos y de los juegos de azar permitidos por la ley, que ya fueron instalados y ya están funcionando. Durante el fin de semana, la ciudad de La Ceiba recibió la visita del excelentísimo señor embajador de la República de Perú en nuestro país, el señor José Jesús Betancur Rivera. Y estas fueron sus impresiones sobre su visita. He tenido el privilegio de reunirme con el alcalde de La Ceiba, con el doctor Jerry Sabio, y me ha causado una magnífica impresión. Me he reunido con la señora gobernadora, la doctora Arzú, también me he reunido en la Cámara de Comercio, con los directivos de la Cámara de Comercio, con los directivos de la Cámara de Turismo, visité el Curla. La impresión es magnífica, estoy muy complacido. Además, el doctor Sabio, el alcalde de La Ceiba, ha tenido la gentileza de entregarme las llaves de la ciudad. También hemos participado en la ceremonia de izamiento de la bandera en la Plaza Perú de La Ceiba, así que estoy muy feliz, me siento muy honrado de estar visitando a la novia de Honduras, la ciudad de La Ceiba. Y por último, la unidad médica de emergencia de Copeco, más conocida como el 911, nos informa sobre la actividad realizada en el fin de semana. Se atendieron lo que fue un total de 9 accidentes de tránsito. En la CA 13 se produjeron los que fueron 8 y 1 en Barrio del Centro. Lastimosamente en la CA 13 resultaron fallecidos 2 personas, una mujer y un hombre. Y también se atendieron los que fueron pacientes del triatlón que se estaba realizando en la ciudad. Se atendieron 3 pacientes, 2 de ellos por problemas de deshidratación y 1 por una herida cortante que sufrió en el pie. Además se atendieron pacientes de la tercera edad, que se trasladó lo que fue al Hospital Atlántida, procedente de Aldea del Pino. Un paciente que sufrió una quemadura en su rostro por un químico también se trasladó al Hospital Atlántida y se llevó un paciente más al Seguro Social por otro accidente de tránsito. Hasta aquí la patrulla nocturna. Gracias por su atención. Y tras la muerte violenta de un joven en el sector 2 de la colonia Cerro Grande, las autoridades policiales detuvieron a la madre y tío de quien en vida fuera Williams Valeriano Sánchez como principales sospechosos de su muerte. Las pruebas técnicas y científicas incriminan a la señora Irma Sánchez. Calibre 38 con 2 casquillos percutidos y 4 sin percutir, arma que es la que se supone fue utilizada en la comisión de este parricidio y homicidio respectivamente. El crimen ocurrió el pasado viernes a las 10:30 de la noche en la zona 2 de la colonia Cerro Grande y según el expediente investigativo fue la señora Irma quien le disparó a su hijo supuestamente por los malos tratos que recibía de este.
en el hecho, ¿verdad? El hermano defendiendo a su hermana, la señora Irma Lorena, sin embargo, esta fue la que ejecutó los disparos. Sin embargo, la Fiscalía, de acuerdo a las diligencias presentadas, ha establecido los grados de participación, en uno por parricidio y en el otro por homicidio. En la audiencia de la declaración de imputado, el Ministerio Público solicitó la detención judicial para ambos sospechosos. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Al retorno le diremos a usted en primicia lo que dirá hoy el Ministerio de Salud con relación a los casos de influenza. Más de un centenar reporta. Hay 5 personas fallecidas. Y hasta hoy la máxima autoridad de salud se va a pronunciar. Le diremos qué es lo que van a decir ellos. No nos cambien. Gracias por estar con nosotros en este lunes 7 de mayo del 2018. Bienvenidos. Resaltamos, un muerto y 6 heridos deja un ataque armado perpetrado contra integrantes de la barra del Motagua. De acuerdo con las víctimas, los atacantes eran miembros de la Ultrafiel que aprovecharon mientras los jóvenes del Motagua reparaban el autobús que se quedó varado a mitad de carretera. Resaltamos, Fusina captura a 26 personas, entre ellas una mujer, en el departamento de Gracias a Dios. Se les acusa de construir áreas clandestinas de aterrizaje. Según las fuerzas del orden, dicho grupo estaba liderado por un exmiembro de la Policía Nacional. Resaltamos, según el Ministerio de Salud, las 5 personas fallecidas hasta el momento por la influenza rondan entre los 30 y 65 años. Además, reportan, escuche bien, 116 casos en el país. Tegucigalpa y San Pedro Sula son las ciudades con los mayores números. Resaltamos, conozca esta mañana las estadísticas de los hondureños amparados en el estatus de protección temporal. ¿Sabe usted en qué estado precisamente de la Unión Americana viven los compatriotas tepecianos? Aquí se lo contamos. Resaltamos, por 7ª vez consecutiva, el Motagua asiste a una final de la Liga Nacional. Se medirá el próximo domingo al Maratón en la capital de Honduras. De inmediato comenzamos con las informaciones. El periodista Carlos Llanes nos regala más detalles sobre esto que más temprano hemos informado aquí en TN5 Matutino, precisamente la patrulla nocturna. ¿Qué ha pasado en el sector de Zambrano anoche y que definitivamente tiene enlutada una familia? Carlos, contigo gusto en saludarte, buenos días. Gracias, Juan Carlos, y muy buenos días a todos. Comienzo diciéndoles que ayer, una vez que terminara el partido en el Estadio Nacional, tanto las autoridades policiales encargados de la seguridad como los simpatizantes pasivos de los equipos Olimpia y Motagua celebraban el hecho de que el partido se desarrolló con toda tranquilidad, es decir, no se generó ninguna incidencia, esto gracias al trabajo preventivo que efectuaron las autoridades policiales. Hablamos de la policía militar y también de la policía preventiva, que se hicieron un perímetro bastante amplio y bastante profesional en los alrededores. Y en ese sentido, pues, no se reportó, al menos no en estos sectores, incidencias. Y donde menos se esperaba, en horas de la noche, ahí hablo del sector de Zambrano, cuando un grupo de simpatizantes del equipo Motagua se conducían desde Tegucigalpa hacia Ciguatepeque en un busito, fueron atacados
a balazos y también a golpes por parte de simpatizantes de la barra ultrafiel que los encontraron ahí varados con el bus dañado en la carretera CA5. Estos son los detalles que recolectamos en horas de la noche. Nos trasladamos hasta el peaje de Zambrano, donde el equipo forense del Ministerio Público efectuó el levantamiento del cuerpo de un joven que murió producto de varios impactos de bala que miembros de la barra deportiva ultrafiel le propinaron. Y la causa de su muerte es porque el ahora occiso era miembro de la principal barra deportiva adversa, es decir, la del equipo Motagua, según lo relataron testigos que, al igual que las víctimas, también vivieron momentos de terror una vez que los atacantes abrieron fuego contra el grupo de personas, matando a una e hiriendo a 6. ¿Se dedican ustedes a hacer viajes expresos? Ahora era la primera vez que andábamos jalando a estos muchachos y yo creo que ya tenemos la experiencia de no volverlo a hacer. El viaje es totalmente tranquilo, nos estaba comentando. Ustedes salen de Ciguatepec y llegan a Tegucigalpa como a la 1 de la tarde sin ninguna novedad. E incluso regresan y todo tranquilo. El problema fue que se les dañó el bus en este lugar y fueron alcanzados por estas personas. Así es, así como usted lo dijo, así es. Ustedes se encontraban entonces varados, es decir, el vehículo se les había dañado, no es que estas personas los detuvieron. No, nosotros estamos parados porque el vehículo se había arruinado y las personas se habían bajado. Y en lo que nosotros estamos tratando de arreglar el carro. Entonces, debajo del vehículo, debajo del bus. Sí, está el motorista y estoy yo que le estoy ayudando ahí a repararlo. Entonces se paró un bus amarillo ahí atrás de él. Y entonces se bajaron y hicieron disparos y ahí empezaron a macanear la gente ahí. ¿En qué momento se dan cuenta ustedes que se trata de atacantes? Ya cuando porque ellos se bajan ya disparando, se bajan disparando y los otros muchachos que estaban ahí sentados ahí, los que pudieron correr, se corrieron y los otros no, los macanearon ahí. ¿Cuántas personas aproximadamente se bajaron del bus a hacer daño? Yo creo que de ellos piensan de haber bajado unas 30 personas, creo yo. Pero comenzaron atacando, disculpe, a los simpatizantes del equipo Motagua. Ustedes trasladaban simpatizantes del equipo Motagua, comenzaron atacando a los que estaban afuera del bus, abajo. Afuera y todos, la mayoría, todos estaban afuera. Todos los simpatizantes, por eso fue que ellos los conocieron, porque ellos andaban identificados con la camiseta del Motagua, entonces por eso fue que aquellos se pararon. ¿Qué más hicieron estas personas al llegar a ese lugar, aparte de atacar a los simpatizantes del equipo Motagua? Es decir, generaron daños en la unidad, robaron algo, ¿qué más hicieron? Sí, robaron porque se robaron la carátula del radio, se llevaron el extinguidor y varias cositas que andábamos ahí en el bus, ellos se la llevaron. De los lesionados también hay damas, es decir, a esas personas no les importó atacar también a mujeres. Sí, no les importó, sí, porque hay una muchacha que como que está baleada. Y hay otras que van golpeadas también. La persona muerta se trata de Tristan Abacu Guevara, de 20 años, originario del municipio de Ciguatepeque, del mismo lugar de donde son originarias las 6 personas que resultaron heridas, unas producto de impactos de bala y otras debido a los golpes que el grupo rivales ocasionaron, valiéndose de su ventaja armada y numérica, pues en el bus de los ultrafielistas se conducían unas 60 personas, y algunas armadas frente a los 30 motagüenses del Rapidito. De los 6 heridos, 3 fueron llevados en vehículos particulares hacia clínicas de Comayagua y el resto fueron ingresados al Hospital Escuela y fueron identificados como Marvin Tomás Martínez, de 20 años, Marlon Ramos, de 24 y una dama de 40 años que corresponde al nombre de Milagro Marín, los que por fortuna ya están fuera de peligro. De acuerdo al conductor del bus, el error de las víctimas fue bajarse de la unidad y, plenamente identificados, ubicarse a orillas de la carretera, visibles ante cualquier transeúnte, decisión que deja un aprendizaje tanto para la afición deportiva como para las autoridades policiales, que tendrán que incluir a sus estrategias de seguridad las probabilidades eventuales que ayer se vivieron fuera del perímetro preventivo acordonado por las fuerzas del orden público ante el encuentro deportivo.
Compañeros, y hace poco hicimos contacto con el personal médico del Hospital Escuela y nos comentaron que los 3 heridos que aquí ingresaron ya se encuentran estables, porque de esto solo la dama es la que presentaba heridas de arma de fuego, sin embargo no son de peligro, y las otras personas pues son heridas o lesiones ocasionadas por los golpes que les generaron con pedradas y también con palos los simpatizantes del equipo contrario, aunque esto fue el desenlace ya de toda esta historia que, según las personas de ahí en las cercanías del peaje, nos comentaron que comenzó en horas del mediodía, cuando estas otros simpatizantes que iban en vehículos y también en buses iban hacia o venían hacia la capital a presenciar el partido, este encuentro deportivo, se detuvieron en el peaje e intentaron enfrentarse, pero ahí la reacción de las personas de seguridad que se encuentran en ese lugar y los simpatizantes de una de las barras, al ver que eran un grupo muy pequeño, pues huyeron del lugar, pero se generó una situación ahí bastante hostil y peligrosa, tanto que las personas que cobran ahí dejaron las cabinas por un momento y los vehículos estuvieron pasando sin pagar, eso para salvaguardar sus vidas. Estas personas pues tuvieron que desalojar las cajas ahí donde cobran. Compañeros, y en otro tema, cuando hacíamos este recorrido por el sector de Zambrano, pues pudimos presenciar la situación que se está viviendo en los bosques de estos sectores. Hablo del Valle de Amarateca y también de los bosques de Zambrano. Incendios de grandes magnitudes que no los detiene pues ni las frescas horas de la noche. Este incendio, que comenzó desde horas muy tempranas de la mañana en estos sectores, pues generó daños importantes. En la tarde de ayer, pues varios vehículos salieron afectados y también varios inmuebles. Sin embargo, en esa zona donde ocurrió eso, pues se extinguió el incendio, pero continuó hasta otros sectores y fue arrasando minuto a minuto pues hectáreas de bosque de estos sectores, que son los últimos o los únicos bosques que le han quedado en ese sector de la capital. Sin embargo, pues lamentablemente en horas de la noche y en este momento muy probablemente aún esté este incendio que, repito, está arrasando con el último bosque o con el único bosque que le ha quedado a este sector de la capital de la República. Compañeros, este es mi informe respecto a los acontecimientos ocurridos en horas de la noche y madrugada en la capital de la República y los alrededores. Vuelvo con usted al estudio. Gracias, Carlos, muy amable. En otras informaciones, fíjense bien ustedes, en las últimas horas, Fusina, en operación realizada por personal de esa dependencia y como parte del escudo terrestre, aéreo y naval, en el marco de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional y la Fuerza de Tarea Binacional Lenca Zumpul, junto con miembros de seguridad de la República de El Salvador, la Fuerza de Tarea Conjunta General Policarpo Paz García, mediante un patrullaje marítimo como parte del escudo terrestre, aéreo y marítimo, logró la detención de 26 personas, entre ellas una mujer a bordo de 2 embarcaciones menores, en la comunidad de Ligarraya, Las Marías, departamento de Gracias a Dios. Durante la operación, que se efectuó luego de recibir una denuncia por un ciudadano del sector sobre una banda criminal dedicada a la preparación de áreas clandestinas del aterrizaje, el personal del apostadero naval en la laguna de Evans y del Ejército dio con los supuestos integrantes de esa estructura criminal, la cual es liderada, según ellos, por el señor Saúl Agustín Osorno González y el ex policía Nedelío Ulloa Maldonado. Repito, Nedelío Ulloa Maldonado. Al momento de ser requerido, se les decomisó 4 pistolas, una escopeta, un fusil R-15 y su cargador, una motosierra, 2 granadas de 40 y camisa, botas y mochila militar, 80 proyectiles de 5.56, 2 pipantes con un motor de 15 y el otro con un motor de 60, además de una planta eléctrica y 15 focos ahorrativos supuestamente para iluminar en área clandestina de aterrizaje en la zona. Los detenidos, las armas y las embarcaciones ya fueron trasladados ayer mismo a la ciudad capital y desde luego la presentación de los mismos en los tribunales se hará en las próximas horas.
Seguimos en noticias policiales. Una mujer, madre de 6 hijos, oigan bien ustedes, apareció muerta el sábado anterior en una casa abandonada del caserío de Corralitos, en el Distrito Central. Y toda la escena estaba cargada de objetos y mensajes de brujería. Los familiares de Gloria Lisek Izaguirre aún no encuentran una respuesta de la extraña muerte de su pariente, asesinada este sábado aparentemente en medio de un ritual satánico en la aldea Corralitos del Distrito Central. No nos explicamos. ¿Ella pertenecía a alguna religión? No, a la católica. ¿Era madre de 6 hijos? Sí, 6 niños tenía. Las imágenes muestran el cadáver de la mujer arrodillada, cubierta con una sábana color negro y amarrada con una cuerda en la cintura frente a un altar. Sobre el piso se encontró dibujado un pentagrama, un símbolo utilizado en rituales de brujería, una representación de Satanás. Alrededor 5 veladoras y en otros puntos de la casa también fueron encontradas varias cartas de tarot y objetos relacionados con las artes ocultas. Según los primeros reportes, en el ritual presuntamente le habrían hecho varias marcas en su cuerpo y finalmente la asesinaron de una puñalada en el estómago. Los familiares describen a Gloria como una mujer serena, entregada al hogar, pues era madre de 2 varones y 4 niñas. Dicen que el sábado a las 6 de la mañana salió de su vivienda a comprar café y pan para el desayuno de sus hijos. Fue allí que los desconocidos la raptaron. Ella salió a comprar a la pulpería y de ahí no regresó. ¿No tienen absolutamente ningún indicio del por qué estas personas hicieron esto? No, para nada. Gloria residía en la colonia Smith de Comayagüela, pero fue llevada por sus captores hasta una vivienda abandonada ubicada en cercanías de la aldea Corralitos del Distrito Central. Tras el hecho, en una de las paredes escribieron que esto era el Pacto 2018. Nosotros no sabemos nada de eso. ¿Y tienen algún tipo de conocimiento si tenían amistades con alguien? No sabemos nada de eso. De momento ninguna autoridad se ha referido al tema, pero aseguraron a Telenoticias que ya existe una línea clara de investigación que se maneja en secreto para dar con los culpables de este crimen. Roger Rubio, Telenoticias. Miren ustedes qué cosas. En otras informaciones, hoy procedente de México llegan los restos mortales de Óscar Madrid, bombero que sufrió graves quemaduras en el incendio forestal en el sector de La Montañita. La vela de Madrid se tiene prevista para hoy en horas del mediodía en la iglesia Arca Noé en el barrio Abajo de Tegucigalpa, donde él se congregaba. El sepelio está aún sujeto de confirmación, pues los familiares mantienen la reserva, la prioridad hasta el momento de todo este caso que encierra a este joven héroe, era la repatriación y ya el día de hoy felizmente, pues entre comillas, felizmente llega al país. Vamos a esta hora a la ciudad de San Pedro Sula con la periodista Maylin Paola Coto. Hay operativos esta mañana, pero operativos relacionados a qué, Maylin, con usted gusto saludarle, buenos días. Buen día nuevamente, Juan Carlos, así es, hoy hay operativos en el municipio de Choloma para recuperar más de 200 millones que ha dejado de percibir esta municipalidad. Me encuentro con Noelia Villamil, quien es la gerente financiero, que nos explica cómo se va a estar dando este operativo. Buenos días, Maylin, buenos días en los estudios principales. Sí, este día iniciamos con lo que es un operativo integral, donde vamos a estar revisando lo que son los negocios. También vamos a estar atacando lo que son las construcciones sin permiso de construcción, revisando dejando requerimientos de cobro para las personas que deben bienes inmuebles y también lo que es contribución por mejora. Esto es en cumplimiento a una de las recomendaciones que el Tribunal Superior de Cuentas nos dio en la última auditoría que nos practicó. ¿Más de 200 millones? Así es una deuda de más de 200 millones en bienes inmuebles. Por eso pues que el tribunal nos recomienda hacer las gestiones como ya la ley nos establece de cobro y poder recaudar y mejorar pues la estabilidad económica de la municipalidad. ¿Desde hace cuánto está esa mora y qué proyectos pues han dejado inconclusos debido a que no hay recursos? Ok, esta mora viene de aproximadamente 4 o 5 años atrás. Hemos dejado de desarrollar muchos proyectos para este año. El alcalde consideró a bien en el
el presupuesto este año se dejaron ya establecidos varios proyectos de envergadura para el municipio de Choloma, bastante pavimentación, más el centro de Choloma, el sector sur. Tenemos bastantes proyectos de pavimentación, por lo tanto necesitamos recuperar esos recursos, esa mora para tener los recursos y poder desarrollar estos proyectos. ¿Qué va a pasar si no pagan? Ok, la ley ya nos establece cuáles son los procedimientos. Tenemos 2 requerimientos de cobro, los primeros 2 requerimientos de cobro, luego el de no pago y posteriormente vienen las demandas. Hoy en día vamos a iniciar con el operativo, no vamos a cerrar negocios, solo vamos a estar dejando requerimientos para que se presenten a la municipalidad, dándoles, como nos dice el plan de arbitrios en el artículo 51, 72 horas para que puedan abocarse a la municipalidad a hacer sus pagos o un arreglo de pago, porque también estamos poniendo a la disposición de la ciudadanía lo que son los arreglos de pago y la amnistía tributaria. Bueno, muchísimas gracias. Tienen 72 horas todos los dueños de negocios para honrar su deuda. Son más de 200 millones. Juan Carlos, Ana. Gracias, muy amable la periodista Maylin Paola Coto. Y en otras informaciones que tienen que ver con nuestros compatriotas radicados en los Estados Unidos. Es evidente que la cancelación del TPS para los hondureños ha causado incertidumbre sobre el futuro que les espera a miles de personas que perderán esa protección. Ante la situación, las organizaciones comunitarias de los Estados Unidos han comenzado desde ya a ofrecer asesorías legales a través de abogados certificados, quienes puedan aclarar o quienes pueden aclarar las dudas que tienen dependiendo de la situación personal que cada uno de los compatriotas hondureños tenga. Aquí en este lado. Leslie Vanegas, hondureña y beneficiaria del TPS, fue una de las asistentes a un taller de asesoría legal de la organización LULAC en Illinois con la esperanza de obtener ayuda en su caso. Vengo para asesorarme cómo yo puedo hacer para quedarme en este país, porque tengo 25 años de haber llegado a este país, tengo casa, tengo el 401k y no es justo que Donald Trump ahora nos quiera mandar para nuestro país. Y es que a días de que la administración Trump canceló el TPS para los hondureños, ellos tienen decenas de preguntas frente a sus casos. ¿Qué puede hacer uno después de los 18 meses que los pueden dar, que los van a dar prácticamente? Como uno como dueño de propiedad, tenemos una hija nacida aquí. Para este abogado experto en inmigración, cada caso es diferente y debe ser consultado con un especialista. They may qualify for an alternate form of relief through family members. They also may qualify for an alternative form of relief depending on where they live in the United States. La organización LULAC y sus abogados no recomiendan a los hondureños viajar a su país aunque el TPS haya sido extendido. Tenemos ahorita un programa que ha sido cancelado. ¿Por qué toman el riesgo de ir? Nada es seguro en esta nación. Tenemos que asegurar que ustedes se mantengan unidas con sus familias. En el caso de Reina Mairena, su esperanza está depositada en su hija. Mi alternativa sería mi hija. Aún tiene 18 años, le faltan 3 años para cumplir a ella sus 21. Y ella me dice, no te preocupes, yo te voy a arreglar. Y es que según el Centro de Estudios de Inmigración de los Estados Unidos, Texas es el estado en el que más hondureños con TPS viven, con 8.500. Le sigue la Florida con 7.800. Carolina del Norte con 6.200 y California con 5.900. Se concentran sobre todo en las áreas metropolitanas de Nueva York, Miami, Houston, Washington, D.C. y Los Ángeles. Otro dato importante, el 85% de los receptores del TPS tienen un empleo y casi 1 de cada 5 trabaja por su propia cuenta. Su salario medio anual ronda los $24,000. La mayoría de los hondureños en los Estados Unidos que son tepecianos laboran en el sector construcción, son 13.700 personas. Cuidando niños, 3.900. En la jardinería trabajan 3.700. En restaurantes, 3.300 hondureños. En hospitales, 800 y otros 23.100. Hablemos de la economía de los Estados Unidos. Sí, el impacto que tendría, según el Center for American Progress, para el caso, el Producto Interno Bruto, es decir, el PIB de ese país, perdería $11,000 millones en una década. Durante este mismo periodo se perderían $1.300 millones en contribuciones a la seguridad social.
el reemplazo, oiga bien de este dato, de hondureños por parte de las empresas les costaría 233 millones de dólares. Más de 830,000 hondureños ya de forma general viven en los Estados Unidos. Además, los catrachos ya en su totalidad son la 8ª comunidad hispana más grande en Estados Unidos y supone esto el 2% de todos los hispanos en ese país. Estos son los datos estadísticos sobre el TPS para que usted tenga una idea de lo que representan esos más de 56,000 hondureños en los Estados Unidos que dentro de 18 meses retornan al país. Vamos a pausa comercial. Regresamos. Atención, mucha atención a la siguiente información que está en nuestro poder y que hoy se supone en horas de la mañana y tarde sería ya dada a conocer a través de una conferencia de prensa por parte de las autoridades de salud relacionada con este tema que tiene muy preocupada a gran parte de la mayoría y que debería de tener preocupada a toda Honduras, a toda la población. Hablamos sobre los casos de influenza que se están presentando en el país. Las autoridades estarían ya dando a conocer datos estadísticos el día de hoy sobre esta enfermedad que se reporta hasta el momento. Fíjense bien ustedes, 5 personas fallecidas. Repito, 5 personas fallecidas, producto de la enfermedad de influenza que se está propagando en el país. No se anima hasta el momento, o no se estarían animando las autoridades sanitarias a declarar emergencia. Hasta el momento, según reportes, son 116 casos que estaría informando el día de hoy las autoridades sanitarias. Este es el resumen ejecutivo que hemos tenido acceso y que será utilizado para la conferencia de prensa que hasta hoy, repito, hasta hoy, las autoridades sanitarias se disponen felizmente a hablar sobre este tema delicado para la salud de Honduras. Ya tenemos en nuestro poder las zonas, los departamentos afectados hasta el momento por la influenza. También tenemos la distribución de casos confirmados por edad. Para el caso, fíjense bien ustedes, grupo por edad, dice este documento que va a ser utilizado el día de hoy en la conferencia de prensa por las autoridades sanitarias. De 1 año hay 12 casos de H1N1, de influenza tipo B, 8, un total de 20. De 1 a 4 años, H1N1, 24. De influenza tipo B, 22, hacen un total de 46. De 5 a 14 años hay 10 casos de H1N1. Influenza tipo B, 19, un total de 29. De 15 a 49 años, H1N1 de 10. Influenza B5, un total de 15. De 50 años a 59, H1N1, un caso. Un total de 1 porque no hay de influenza B en esa edad. De 60 y más años, 4 de H1N1 y de influenza B, 1, lo que hace un total de 5. Son 116 en su totalidad. Vamos a la distribución de casos de influenza a nivel nacional. ¿Cuáles son los departamentos? Los departamentos. Solo vamos a ir leyendo los departamentos para que usted lea la cantidad. En primer lugar está Cortés, después Francisco Morazán, Lloro, le sigue Atlántida, Choluteca, Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Colón, El Paraíso, La Paz, Lempira, Olancho. Miren ustedes, Tegucigalpa y San Pedro Sula son las ciudades con más representación. En Cortés hay 38 de H1N1, de influenza B 33, un total de 71.
en Francisco Morazán 31 y así sucesivamente. Vamos a ir a la otra gráfica. La otra gráfica ya dan dan cuenta de las personas que han fallecido en los diferentes centros. Repito, en los diferentes centros. En centros privados y centros públicos. Hablo de centros sanitarios. Aquí solo se reportan 4, pero el fin de semana anterior, el sábado, falleció otra persona. Dato que ya está comprobado. Dato que prácticamente sería oficial a partir de hoy. Fallecidas por la influenza. Esto sucedió en Choluteca, en un hospital privado. La edad era de 44 años, sexo hombre, enfermedad de base, diabetes, mellitus, obesidad, HTA. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa, la segunda persona fallecida. Procedencia del difunto, dice, Tegucigalpa Residencial Loma Linda Sur, edad 63 años, sexo masculino, fibrosis pulmonar quística, enfermedad de base. En el Hospital Escuela Universitario, esta es la tercera persona, falleció un hondureño o un capitalino que venía de la colonia La Travesía, de 55 años de edad, hombre, enfermedad base, diabetes mellitus, HTA. Y en el siguiente centro asistencial, también aquí en Tegucigalpa, en la colonia 14 de marzo, de edad de 33 años, sexo hombre, obesidad mórbida. ¿Por qué estamos tocando este tema? Este tema es de suma importancia porque aparte de la enfermedad que se está presentando, aparte de los casos, que si bien es cierto, dice el Ministerio de Salud, o dirá de manera oficial el Ministerio de Salud que son 116, hoy lo dirá, también hay un problema grave, enorme, que en este resumen ejecutivo no lo dice. Es que no hay medicamentos para combatir la enfermedad. No hay medicamentos en el mercado. Fíjense bien ustedes, la empresa encargada de distribución, la empresa farmacéutica, no tiene medicamentos. Desde hace 2 semanas trajo un lote de 50 medicamentos, especialmente de uno de ellos, y ya no tienen, y ya no hay en el mercado. Vamos a irnos en estos instantes con la ex ministra de Salud, la doctora Rosana Araujo, para que nos dé más detalles. Doctora, gusto en saludarle. Gracias nuevamente por recibir esta llamada. Hemos dado lectura a lo que será hoy de manera oficial ya esa reacción que esperábamos desde hace mucho tiempo atrás por parte de las autoridades de salud. ¿Qué opina usted? Gusto en saludarle. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Juan Carlos Sierra. Usted, bueno, el resumen es completo en el sentido de que está la parte epidemiológica, está cómo se transmite la enfermedad, las medidas de prevención y qué es lo que va a hacer la Secretaría o qué es lo que está haciendo la Secretaría. Desde hace un par de semanas la Organización Panamericana de la Salud daba la alerta sanitaria a los países miembros del continente americano de que en Estados Unidos había un incremento de casos de influenza. Recordemos que este país, su temporada de invierno es de noviembre a marzo, pero sin embargo presentaron un incremento. Algunos países del Caribe. Entonces eso pues hubiera sonado las alertas en el resto de los países como el nuestro. Sí. Sin embargo, bueno, ahora ya estamos con este brote epidémico, porque sí es un brote epidémico que se concentra en el departamento de Cortés y de Francisco Morazán. Ahora, permítame. El sábado anterior yo le hice esta consulta. Y hoy ya escucha usted, o la escucho, decir de que sí es un brote epidémico. Sí hay epidemia entonces, ¿verdad? El sábado yo no tenía datos epidemiológicos, datos estadísticos. Sí, ahora sí es epidemia. Ahora ya tenemos como un brote epidémico porque ya los casos que se han concentrado es en 2 departamentos, en Cortés y en Francisco Morazán,
que esa no debe estar la alerta sanitaria en este momento. Al ser una enfermedad viral, el tratamiento es sintomático, es decir, analgésicos, reposo, abundantes líquidos. Y como complemento, en el caso de H1N1, pues se usa el medicamento oseltamivir, que sí ha estado escaso, no solo en nuestro país, sino que en varios países de Centroamérica. De hecho, solo El Salvador, tengo conocimiento que tiene en este momento en el mercado privado el medicamento, pero no en grandes cantidades. El Tamiflu también, ¿verdad? Sí, son medicamentos. Doctora, perdone que la interrumpa. Estos medicamentos hay que decirle a la población que están escasos en el país, aparte de eso que son extraordinariamente caros. Andan entre los 1.000 lempiras y 2.000 lempiras. Y estos son de uso hospitalario. Esto por eso siempre han estado a disposición del Instituto Cardiopulmonar, porque se utilizan para los pacientes que se hospitalizan. No es de uso convencional, es decir, que usted va a ir y lo puede, o sea, sí lo puede comprar en una farmacia privada de haber en el mercado, pero sí, pero no lo hay. Pero no lo hay. No lo hay. Doctora, y le leo este resumen que me imagino que usted ya tiene conocimiento. Las autoridades de salud, y ojo con esto a la población, ya van a dar las recomendaciones. 1. Acudir al establecimiento de salud al presentar síntomas respiratorios lo más temprano posible. Lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel. Esto es importante. Cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo desechable, mascarilla o técnica del brazo. Y ojo con esto, evitar el saludo de beso y darse la mano. Evitar el saludo de beso y darse la mano. Ahora debe ser prohibido. Debe ser prohibido, ojo con esto. Al tener síntomas, acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano y no automedicarse. Estas son las recomendaciones que a partir de hoy el Ministerio de Salud dará a la población hondureña. Doctora. Sí, definitivamente. Recuerde que la costumbre de la mayoría de las personas es estornudar sin cubrirse la boca. Y esas gotitas respiratorias que se expulsan, ahí va el virus. ¿Y qué pasa con el virus de la influenza? Que el virus de la influenza puede permanecer o puede vivir 48 horas en alguna superficie, es decir, en alguna superficie o algún objeto. Entonces, por eso son las recomendaciones de cubrirse la boca, sobre todo con pañuelos desechables, porque si es un pañuelo convencional de tela, las personas lo pueden dejar ahí y el virus permanece en esos objetos hasta 48 horas. Sí, yo creo que esto es serio, doctora. Esto es serio. No, definitivamente es una de las enfermedades respiratorias, son las que de más fácil transmisión, sí, y sobre todo las virales. Y en el caso de las influencias, que son 3 tipos los que hay, el A, el B y el C, y dentro del A está lo que es H1N1, y las personas que tienen enfermedades de base son las que se complican con una neumonía y que son las que pueden fallecer. Yo creo que sí, definitivamente es una alerta sanitaria. Doctora, y me preocupa enormemente, comentaba aquí con mis compañeros, las mujeres embarazadas, que a una mujer embarazada le vaya a dar esta enfermedad y no hay medicamentos, ¿qué hacer, doctora? ¿Qué hacer? Fíjese que hay una cosa importante, la vacuna ha estado a disposición de toda la población. No, pero digamos, partamos de que la vacuna no se la haya puesto una mujer. Bueno, no. Partamos de eso. ¿No hay medicamentos? ¿Qué pasa? El problema en el embarazo es, uno, que el producto se puede fallecer, claro que sí. Imagínese. Puede tener un parto pretérmino o un producto de bajo peso al nacer. Esas son las complicaciones durante el embarazo. Y lo que le quería comentar es que la vacuna no está contraindicada en ninguno de los trimestres del embarazo. Ese es otro problema. Por favor, si usted me puede confirmar. Me han comentado a mí en las últimas horas que hubo un problema enorme a la hora de la contratación de la empresa que suple este tipo de medicamentos, hablo de la vacuna. Supuestamente la jornada de vacunación contra la influenza debió de iniciar este mes de mayo y ahora resulta que va a ser en junio. Sí, el problema de la vacuna de la influenza, le explico. Todos los años la que distribuye la vacuna o las empresas distribuidoras, fabricantes de la vacuna, están modificándola porque el virus de la influenza
cambia rápidamente. Entonces, de repente, la cobertura del año anterior no es para la cobertura de esto. Entonces, el problema fue que el virus sí se modificó, la empresa tuvo que modificar la molécula de la vacuna y que por eso se tarda un mes más. Pero tenemos, y le digo tenemos porque el sistema sanitario tiene la vacuna anterior que perfectamente le puede cubrir parte de esas cepas que está circulando en la población y ha estado dispuesta o disponible en los más de 1.600 centros de salud a nivel nacional, inclusive en el Seguro Social. El problema es que la gente no acude a vacunarse. Pues hay que hacerlo y ahí hacemos el llamado a la población, especialmente, bueno, aquí todos, ¿verdad? Todos, pero especialmente a los menores de edad y a las personas de la tercera edad que podría tener consecuencias funestas, consecuencias de muerte, ¿cierto? Si no se vacunan. Los grupos de riesgo están bien establecidos. Sí, ¿verdad? Los niños menores de 5 años, los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades crónicas o concomitantes y también los empleados de la salud, inclusive los empleados de SENASA, por decirle así. Así es. Gracias, doctora, muy amable. A tus órdenes. Muy amable. Gracias a la doctora Roxana Araujo, quien nos ha dado explicaciones, quien nos ha dado más conocimientos alrededor de esta enfermedad. Repitiendo, la Secretaría de Salud se dispone a dar hoy datos estadísticos en una conferencia de prensa, datos que ya hemos dado en exclusiva aquí en TN5 Matutino, y las recomendaciones. Olvídese de ahora en adelante en darse la mano con su amigo, con su amiga y saludarse de beso. Ahora ya no, por lo menos en esta etapa, en estos meses, mientras se controle esta enfermedad, no lo haga. Y además, este tipo de recomendaciones que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Somos primeros con la noticia. Con el patrocinio de Televicentro y Emisoras Unidas, se inauguró en Gracias Lempira el Bazar del Sábado, la ciudad número 8 en Honduras, que cuenta con esta iniciativa de apoyo a los emprendedores nacionales. El octavo Bazar del Sábado, realmente ya con este proyecto completamos más de 1.000 emprendedores, 1.000 familias que salen adelante a través del proyecto del Bazar del Sábado. Un proyecto que ha sacado del anonimato a miles de emprendedores hondureños y que seguimos trabajando para cambiarle la vida a cada uno de ellos. Realmente ha sido un proyecto que ha sido apoyado por Emisoras Unidas y Televicentro y realmente le ha hecho un cambio en la vida al emprendedorismo hondureño. Nosotros como sede MIPYME, Región Occidente, estamos apoyando 35 empresarios, ¿verdad? Con el apoyo también de USAID, con el proyecto de gobernanza, ecosistemas, medios de vida y agua, USAID GEMA y Mancomunidad Colosuca. Desde el gobierno también se respalda esta iniciativa del sector empresarial. De lo que se trata hoy en día es precisamente de abrir el abanico y que la gente de Gracias tenga la oportunidad de iniciar su propio negocio, de generar empleo, de generar más y mejores ingresos para su gente, para su familia. Es un espacio de oportunidades que realmente viene y reactiva la economía local. He visto de que cada una de las personas que vienen y visitan el Bazar del Sábado aquí en Gracias Lempira va con algo. Compra algo y eso sin duda alguna es apoyar al microempresario, es apoyar al emprendedor y es apoyar lo hecho en casa. En este proyecto de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y Fede Cámara ya participan 1.000 emprendedores a nivel nacional. En la ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira, Ramón Rojas, Telenoticias.